Gracias, presidente. Nosotros en el día de hoy queríamos hacer referencia a una fecha histórica en nuestro país y lo vamos a hacer. Pero en primer lugar, en nuestra intervención queríamos por lo menos informar al cuerpo, no necesariamente informarlo, seguramente algunos señores ediles están informados de esto. Todos sabemos que en las inundaciones que afectaron a nuestro país recientemente, el departamento de Maldonado fue la zona más afectada del país. Y allí en el departamento en el departamento Maldonado, creo que dije, es el departamento de Durazno. Y allí en el departamento de Durazno nos enteramos que hay una brigada, la brigada Agustín Pedrosa del Zunca, haciendo trabajo solidario. Escuchábamos un reportaje radial que se le hacía a su presidente y colocaba los fundamentos de esa acción de la brigada Agustín Pedrosa en dos planos. Uno, decía Daniel Diverio, en el plano de la solidaridad concreta, aportando mano de obra para aquellas viviendas que habían sido más afectadas. E incluso llegaba a decir que algunos materiales que era necesario tener para la refacción de esas viviendas lo afrontaban con el Fondo Social del Zunca. Entonces era en ese plano que Daniel instalaba uno de los fundamentos de la presencia de la brigada Agustín Pedrosa ahí en Durazno. Pero en el otro, y fue sinceramente, al conocerlo a Daniel no me sorprende, pero lo que más me conmovió fue que él decía, esto también aporta a nuestro crecimiento personal como seres humanos. Y yo sinceramente, como iba a tener esta instancia de intervención, quería trasladarlo al cuerpo y por supuesto que el abrazo se lo daremos personalmente a los compañeros de la brigada, pero me parecía una cosa bien importante trasladarla aquí. Hay práctica solidaria y hay práctica solidaria que los seres humanos lo toman como parte de su crecimiento personal, así que, muchachos, nada está perdido y a dar la pelea. Pero, como decíamos nosotros, la centralidad de nuestra intervención estaba en que, por acontecimientos básicamente de tipo electoral, creemos que de alguna manera pasó desapercibido un nuevo aniversario de lo que fue el 27 de junio de 1973 en nuestro país. Todos sabemos, esa fecha marca la existencia de un episodio que culmina un proceso de deterioro general de nuestra sociedad y en particular de su sistema democrático. Esa fecha, indudablemente esa fecha, me recuerda un episodio histórico que fue, reitero, la culminación de un proceso con la caída de las instituciones democráticas. Instituciones democráticas que el periodo inmediato anterior habían deteriorado de forma tal que culmina con la apropiación, la usurpación de esas instituciones por parte de los integrantes, los representantes civiles y militares de lo que nosotros conocemos y reiteramos y volvemos a denominar como la oligarquía de nuestro país. Ante los avances del pueblo, la respuesta termina siendo eso. Entonces, esa es una forma para nosotros de reconocer esa fecha, de darle un contenido a esa fecha, como la culminación de ese proceso. Pero también
hay otra mirada, señor presidente, que es la mirada de la respuesta, también en términos de pueblo, que se le da a ese acontecimiento, a ese episodio histórico de la más oscura historia de nuestro país. Y es lo que el 27 de junio tendría que también ser recordado por el comienzo de una verdadera gesta del pueblo uruguayo en términos de la resistencia que se le opuso a esa dictadura que se comenzaba a instalar a ese 27 de junio de 1973. Y está lo que conocemos fundamentalmente como resistencia organizada. Esa resistencia organizada de nuestra clase obrera, que ya en el año 1964 había tomado la determinación, ¿verdad?, que si en el Uruguay ocurría lo que estaba ocurriendo en ese momento en Brasil, la respuesta sería la huelga general inmediata con ocupación de los centros de trabajo. Esa respuesta organizada, que duró 15 días, pero que le quitó desde el inicio la base social a esa dictadura que emergía en nuestro país, es, por supuesto, que altamente reconocida y será parte, seguramente, de cuando escribamos la epopeya del pueblo uruguayo, o se está escribiendo seguramente, pero formará parte de esa epopeya, de ese poema épico del pueblo uruguayo. Creemos que va a ser así. Esa es la respuesta organizada, la clase obrera organizada, los estudiantes organizados. Pero un intercambio con algunos de mis camaradas me hacía ver también otra faceta de esa resistencia del pueblo. Algunos camaradas me contaban la anécdota. Yo cuando estuve clandestino, a mí me protegió una familia de militantes colorados. Otros decían, en la clandestinidad de mi militancia sindical, me protegían sindicalistas del partido, integrantes del Partido Nacional. Y yo quiero reivindicar también esa parte, y con mucha fuerza, sinceramente. Para nosotros siempre, para nosotros digo, en el análisis del Partido Comunista, esa cuestión siempre fue entre oligarquía y pueblo. Y cuando nos referimos al pueblo todo, sin distinción. En esos momentos de tensión social, política, mis camaradas del Partido Comunista, que a nadie se le escapa, junto con muchos otros, estuvieron al frente de la resistencia a esa dictadura, supieron también de la solidaridad de integrantes de otros partidos, de otras colectividades políticas, y de alguna manera no lo estamos agradeciendo, queremos que eso también se reconozca. La resistencia a la dictadura que se instalaba el 27 de junio de 1973 en Uruguay fue del pueblo todo, del pueblo que tiene una raigambre democrática que en algunas instancias últimas también se viene demostrando, salvo expresiones que de alguna manera tienen alguna presencia hoy en el Uruguay, pero que sabremos enfrentarla. En el pueblo existe esa convicción democrática, ese talante y esa profundidad de convicciones que siempre va a estar presente. Y de alguna manera el 27 de junio deberá ser también recordado desde esta otra mirada, desde esta otra perspectiva y desde esta otra, también para tener la mejor proyección hacia el futuro. Entonces, la cuestión fue entre oligarquía y pueblo, y fue entre oligarquía y pueblo todo. Y queremos reconocerlo, aunque sea con esta simple intervención, señor presidente. Para nosotros ha sido y es una cuestión de reflexión permanente y de
en realidad de convicción profunda que cualquier vicisitud similar que pueda llegar a vivirse en nuestro país, la respuesta será la misma. Gracias, presidente.